buenos días. Estamos aquí con la licenciada veterinaria María Vergara. Queremos hacer un doctorado muy interesante con ella. Ella es especialista en zoobiodescodificación y vamos a hablar sobre ello. Queremos presentar también el libro que ha presentado ella. Se llama Mensajes con Patas y habla de muchos casos que has tenido sobre este tema. ¿De qué Sí. trata el libro? Pues para saber de qué trata el libro, primero hay que saber qué es la zoodescodificación, que básicamente es el estudio o la traducción de los síntomas de las mascotas, de los animales, al lenguaje del inconsciente de la persona. ¿Y cómo descubriste en ese caso que las emociones del dueño o sea, de la familia del animal, de la mascota, se pueden reflejar en su mascota? Pues fue a raíz de una perrita que vino a consulta y la diagnostiqué diabetes. Porque terminan afectando la salud de la mascota. Sí, claro. Sí. De hecho, el punto de partida es el hecho de un animal que está enfermo y normalmente lo que me detona es si la enfermedad es rara, si el animal es menor de 7 años y es una enfermedad grave, como un cáncer o como pues es una diabetes, por ejemplo. Y ya te digo, es sobre todo el hecho de algo inusual que dices, pues como un animal de esta edad, con esta alimentación, puede desarrollar este tipo de enfermedades. Entonces, vas a buscar en el trasfondo y en el trasfondo pues hay una historia dura en la familia o hay una historia de conflictos constantes. Bueno, entonces te puedes encontrar muchas historias. Y en Y el caso de que me preguntas cómo fue, bueno, ya había realizado la formación en biodescodificación y bueno, pues estaba un poco, no es que estuviera al acecho pendiente de casualidades o de repeticiones. Y resulta que cuando la perrita que diagnostiqué de diabética, pues le estaba explicando a la tutora que había venido con ella cómo se tendría que poner la insulina, si conocía algo de lo que era un glucómetro, cosas así, pues ella me comentó que el marido era diabético, que lo sabía perfectamente porque en casa había un diabético. Y bueno, pues la verdad es que en ese momento, esa primera vez, me quedé así y bueno, se quedó ahí, pero fue la mujer la que me dio toda la información en el sentido de que me contó la relación que tenía con el marido, que le seguía a todas partes, que dormía con él, que le esperaba a la puerta del baño a que saliera, que siempre le estaba buscando. Entonces, toda esa información se quedó ahí y bueno, la verdad es que me hizo clic y a partir de ahí pues, empecé a notar otro tipo de casualidades y, y empecé a investigar. leyendo el libro, tú dices que el cuerpo del animal es la pizarra donde escribe nuestro inconsciente. ¿Qué Qué significa eso? bonita frase esa. Sí, porque de alguna manera, bueno, sabemos que manifestar nuestra realidad, que ahora está tan en el foco, manifestar nuestra realidad se hace a través del inconsciente. Estamos manifestando todo el rato la realidad. Y es a través de esas memorias inconscientes y de ese sentimiento. El sentir es la clave de la manifestación de alguna manera, ¿no? Y, y entonces, claro, la energía del sentimiento, de la emoción, que puede ser la ira, puede ser la culpa, puede ser cualquier cosa, ¿no? El miedo, es una energía muy potente. Y esa energía es la que está moldeando constantemente la materia. Y nuestro cuerpo es materia. Entonces, esa energía, de hecho, bueno, no, cuando una persona no tiene animales, o pues es su propia energía la que moldea sus enfermedades, porque moldea su cuerpo. Al fin de cuentas, el cuerpo es un traje. Pero aquí la historia, o por lo menos la que el libro intenta sacar a la luz, es de cuando tu energía, tu frecuencia, porque vivimos en estados de conciencia y esa frecuencia
esa vibración, como digo, es la que moldea el cuerpo, pero aquí la historia está en cuando no moldea el tuyo, sino que moldea el de tu animal. Y entonces, mira, a colación de esto, te voy a contar un caso que me ha comentado una veterinaria de Argentina, que estuve hablando con ella la semana pasada, y de casos curiosos y de casualidades que tú dices, ostras, es que se tambalea todas tus creencias, ¿no? Resulta que le llega a esta compañera de Argentina una perrita con un tumor de mama. Y bueno, pues interactuando con la mujer que la traía, la mujer le cuenta que su marido había fallecido de un tumor de mama. O sea, un hombre desarrolla un tumor de mama que es muy raro, es una enfermedad rarísima en hombres, pero muere a colación de ese tumor. Y cuando fallece, su marido, que era el marido de ella, resulta que la perrita le empieza a aparecer el bultito y empieza a crecer y bueno, y desarrolla el tumor de mama. Entonces, pues bueno, blanco y en botella. Blanco y en botella en el sentido de que cuántas casualidades, ¿no? Y si estamos mirando en el trasfondo de las cosas y no nos dejamos llevar por lo que aparentemente parece, que es simplemente una perrita que tiene un tumor de mama. Pero si buscamos y rascamos un poquito, pues aparecen historias. Sí, Sí, bueno, porque la biodescodificación es en sí el reflejo de las emociones en lo físico, sí. pero aquí el caso está en darse cuenta de cómo nuestras mascotas son afectadas también, no solo nosotros directamente, ¿no? Sí, claro, exactamente. O sea, Es lo que puede ser de que desde el desconocimiento se diga, no, es que los perros nos curan, o las mascotas que tenemos nos curan, pero realmente no nos curan, lo que hacen es reproducirla, claro. o pudiera ser que al reproducirla sí nos curen, entre comillas, ¿no? Porque puede ser que el dueño no llega a reproducir la enfermedad, pero la mascota ser más sensible, sí. Sí, claro. Ahí ya ese estudio no estoy seguro. Hombre, tocas un tema delicado entre sanar y curar. Claro, sí que se toca en el libro la diferencia entre sanar y curar, que a fin de cuentas el animal llega a ser un espejo en donde tú puedes leer y un mensaje, que por eso se llama mensajes con patas. Tú puedes leer un mensaje que es para ti. O sea, el animal está haciendo de espejo y está haciendo de recipiente de tu energía. Y entonces sanas cuando tú escuchas el mensaje y tomas conciencia de lo que está pasando en tu inconsciente, o de lo que te está afectando, o de lo que te está drenando tu energía. Sanas. Pero curar, puesto que el animal recibe toda esa frecuencia, es más complicado. Aparte de que cuando un animal aflora un síntoma en un animal o una patología, está en fase de resolución del conflicto. En realidad, la mayoría de las veces, la tormenta emocional ha pasado. Pero eso no quiere decir que se vuelva a repetir, porque al fin de cuentas somos patrones inconscientes que están repitiendo constantemente el diálogo interno. Tiquití, tiquití, tiquití. Hay un caso muy bonito en el capítulo 3, el de Pequeña, de una mujer que bueno, pues que era hipocondríaca, en realidad, porque tenía mucho miedo. Ella transgeneracionalmente estaba ligada, bueno, estos son temas de transgeneracional, pero para hacerlo sencillo, estaba ligada a un ancestro que había fallecido con un problema cardíaco. Y entonces ella, todo lo que tenía que ver con enfermedades, la tenía pues muy a la defensiva, muy bien en la amenaza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ella puede escuchar el mensaje, de hecho lo escuchó, el de su gatita, pero claro, tienes un personaje que está funcionando así. Ella tiene esa tendencia a la hipocondría. ¿Y qué pasa? Que su personalidad, su personaje, tiene esa tendencia, tiene esos patrones mentales, tiene esos patrones emocionales. Fíjate qué difícil es salirnos del personaje, dejar de ser nosotros mismos.
Porque, ¿cómo le dices tú? Pues deja de ser. Ah, no, pero es que yo lo siento dentro, no puedo evitarlo. Esto es lo que normalmente te dicen las personas, ¿no? ¿Cómo cambias tu manera de O yo ser? es que soy así. Pues yo es que soy así. ¿Cómo cambias tu manera de ser? Entonces, sanar y curar son dos cosas completamente diferentes. Y de esas emociones, ¿qué tipo de conflictos emocionales se manifiestan más fácilmente en las mascotas? Bueno, pues ¿O son todos? No hay... en general, cuando un conflicto sobrepasa un umbral, en el sentido de que nos tiene un 90% de la mente consumida, en el sentido de que estás dándole vueltas a una temática todo el rato, todo el día, pues bueno, normalmente descarga en la biología, porque tiene mucha potencia, y sobre todo si el conflicto es fuerte y es diario. Pero bueno, hay un conflicto en concreto que es bastante frecuente, es bastante común y a veces agrava un cuadro clínico, cualquier otra enfermedad, y es el conflicto de miedo por la existencia. El miedo por la existencia. Bueno, tan típico O el ahora, ¿no? miedo por la no existencia. No, el miedo por Ah, la existencia es el miedo a lo que puede pasar, el miedo a estar desprotegido, el miedo a... También se llama conflicto del refugiado, porque es cuando una persona se siente que lo ha perdido todo, ¿no? Cuando, yo qué sé, a alguien que le echan del trabajo, o a alguien que se divorcia, o ese tipo de conflicto, que a fin de cuentas es miedo a la soledad, a estar desamparado. Agrava muchas enfermedades porque lo que genera ese conflicto es la retención de líquidos. Todo tipo de... en general, las resoluciones, cuando hay ese conflicto de por medio, se complican mucho y, de hecho, la persona y el animal puede fallecer debido a esa complicación. en este caso, la curación de la mascota pasa por la curación también o la concientización del proceso de su dueño, ¿no? Sí, es lo principal. En realidad lo que se busca es que se escuche el mensaje y que se honre, a fin de cuentas, el padecimiento del animal. Porque si no tomas conciencia, ¿qué sentido tiene la enfermedad? Probablemente muchos lo harán harán mayor esfuerzo al verlo reflejado en su mascota que Sí, si tuviese esa información que realmente no es una información que se controle a nivel general en la sociedad hoy día. Aunque hay mucha gente que sí lo sabe. ¿Hay algún caso en este libro que te haya marcado significativamente que puedas contarlo? pues siempre cuento el mismo. Hombre, En todas las entrevistas. Es el caso que has contado. Pero es que me marcó muchísimo porque normalmente los casos que cuento en el libro han sido casos que me han contactado. Me escriben al correo y me contratan una sesión. Entonces esas personas ya saben lo que es la biodescodificación, saben también o intuyen que el animal está somatizando un conflicto suyo porque se sienten mal, por ejemplo, ¿no? En su familia o en su vida personal. Y entonces, digamos que ese tipo de casos pues, llama la atención por el hecho de lo que hay detrás, ¿no? Pero este caso de Astral es mi preferido porque la persona no sabía nada. Ella vino, bueno, pues con la gatita. La gatita traía las orejas amarillas porque tenía una ictericia severa. La bilirrubina la tenía por las nubes. Y bueno, pues la atendí en la consulta y cuando pudimos tener un rato tranquilo, y más después de hacerle el chequeo y después de ponerle el tratamiento, internamente iba pensando en el conflicto que había detrás de esa ictericia. Y cuando tuvimos ese momento, la pregunté
porque también tienes que tener mucho tacto en el sentido de que la persona no quiere hablar de su vida personal, simplemente te trae el animal para que tú hagas lo que tengas que hacer. Entonces le comenté si podía hacerle una pregunta personal. Dijo que sí. Y como el conflicto que estaba detrás de esa ictericia era un conflicto de rencor en el territorio, porque se afectaban los conductos biliares, le dije, ¿qué ha pasado en casa? ¿Qué ha generado tanto? Y la mujer se echó a llorar porque detrás había vivido un calvario con el novio de la hija, que se había ido a vivir a su casa. Había ido un día a cenar o a merendar y se había quedado durante meses viviendo en su casa y haciéndose dueño de la nevera, del salón, de la tele, de todo, ¿no? Entonces, había pasado un infierno esa mujer y realmente se echó a llorar porque no solo por la carga que traía, sino por el hecho de que le estuviera preguntando eso. Claro, pero ella como persona tenía síntomas también, o en este caso no. No, no En este había nada. caso de lo que hablábamos antes, que a veces el perro es el que encausa la energía de forma primaria. Claro, fue tremendo. Ese caso fue tremendo porque ella no sabía nada absolutamente y cedió ante la evidencia, porque no la conocía. Personalmente no conocía a esa persona. Simplemente estaba viendo a su animal y le estaba diciendo que se había pasado algo a su casa. Y era como que se evidenciaba a través de la bilirrubina por las nubes que algo había pasado en su casa. ¿Existe esa resistencia que las personas pueden reconocer que su mascota está, de alguna manera, se le está proyectando esos problemas de la persona en ellos? ¿Existe resistencia por parte de los dueños a reconocerlo cuando se hace evidente ante casos que has visto? Pues la verdad es que he visto de todo. La principal preocupación es la culpa que sienten. Y porque no quieren, claro, no quieren que sus problemas afecten a sus animales. Y he visto de todo en el sentido de que hay personas que lo tienen claro y hay personas que cuando se lo evidencias, por ejemplo, en este caso de Astral, ella cedió completamente a la evidencia, pero en otras ocasiones se lo he puesto así, igualmente en bandeja, digámoslo así, oye, mira, puede estar pasando esto, y la persona contarte la historia, es decir, ah, pues sí, me está pasando esto, y al momento siguiente decir, no, pero eso no puede ser. Es decir, negarlo a lo mejor porque el hemisferio lógico pues te está diciendo que qué sentido tiene eso. No tiene sentido cuando una enfermedad la está generando, ¿sí? No, una bacteria. Y en estos casos, ¿qué señal puede una persona tomar como referente de que su mascota está somatizando alguna emoción o algún problema de esa persona? Bueno, pues en principio lo que habría que buscar serían, como te he comentado antes, cosas raras, en el sentido de que es un animal joven y de repente desarrolla una enfermedad muy grave. O un animal joven de menos de 5, de 7 años, que tenga un tumor y que tenga, ¿sabes? Una cosa que no tiene mucho sentido biológicamente. Y luego el hecho de estar pasando una mala racha o de estar pasando un momento difícil en tu vida, una crisis. Ya te digo, yo me he encontrado muchos casos de divorcio que han desencadenado una cistitis, que han desencadenado una hepatitis, en fin. Entonces, es curioso que después de una crisis personal, es como que la persona dice, madre mía, es que... y ahora es... Además, eso es muy evidente muchas veces. Y lo que pasa es que la gente no suele relacionarlo o lo relaciona de una forma, qué casualidad, Mm, pero no con conciencia. Y después, yo creo que también para un cierto público que atiende a un pensamiento profundo,
el hacerle caso a a la intuición, pues yo creo que mucha gente tiene la intuición de que eso está pasando, pero no encuentra un marco lógico y científico y establecido Claro. para que esa intuición cobre realidad, ¿no? En ello. Sí, sí. Y además ahí está un poco también la labor de los veterinarios, que muchos veterinarios me están contactando diciendo que, bueno, que han leído el libro y que están viendo todo eso en su consulta diaria. Y la pena está en que no haya, pues eso, un apoyo detrás de la formación de veterinaria holístico, que encamine un poco también a valorar, no te digo a apoyar toda la medicina veterinaria en esto, ¿no? Pero a valorar esta faceta de la enfermedad, porque a fin de cuentas es una manera de entenderla diferente. Y según la experiencia que has visto, ¿qué suele cambiar en las personas cuando llegan a entender ese mensaje que su mascota le está dando? Bueno, pues es un autoconocimiento que lo que hace es expandir la conciencia a la persona. Es un crecimiento, una transformación en el sentido de ser más consciente de lo que está, de su estado interno, de su diálogo interno, de sus emociones, ¿sabes? Es como estar más consciente de todo. Si tuvieras que dejar un solo mensaje de resumen sobre este libro a los que nos están viendo y escuchando, ¿qué mensaje le dejarías? El mensaje que me gustaría que quedara sería el de honrar al animal, porque a fin de cuentas te está dando la oportunidad de dar luz a tu alma. Y es a través de un sufrimiento, de un padecimiento. Y qué mejor manera de honrar ese padecimiento que escucharlo, escuchar el mensaje. Todo lo que sea dar luz, la verdad es que es bienvenido y Y es todo un esto regalo. sin magnificar ni malinterpretar las... Estamos hablando de mentira. Estamos hablando de honrarlo en el sentido de escuchar, simplemente con escuchar. Pues bueno, ha sido muy interesante esta conversación. Os recuerdo y os pondremos en la descripción dónde podrían encontrar el libro, Sí, en Amazon está disponible. el enlace y qué redes sueles trabajar para poner todo este trabajo. Pues las redes sociales donde voy publicando cositas es en Facebook, Proyecto Linda, que es la línea de investigación que abrí en 2018. Tengo Instagram también, Mensajes con Patas, y el canal de YouTube, el canal de Ciencia Bio, que ahí vamos colgando también casos y todo tipo de información sobre biodescodificación, sobre el nacional. Pues Eva, ha sido un placer hablar sobre esto. Invito a todos a que toméis conciencia, por lo menos os intereséis sobre este tema con la mente abierta. Y si tenéis algún caso, podéis acudir a ella. Pondremos el vehículo, ya sea por email, me imagino, ¿no? Ujú. Para... Sí, es descodificación@gmail.com. Muy bien. Pues muchas gracias y ya nos vemos en el mensaje con patas número 2. Sí. Segunda parte o algo así. No, lo que me gustaría hacer es actualizar ese mismo y ir metiendo muchos mismos. A vosotros muchas gracias por estar ahí, por estar este tiempo con nosotros, seguirnos en el perfil y compartirlo. Compartirlo para que todos estos conocimientos lleguen a más gente. Muchas gracias.